Estamos con el barroco holandés, la figura más descollante, aunque hay pintores importantes, muy importantes como Vermeer, pero la figura absolutamente descollante es Rembrandt. Ya habíamos hablado de Rembrandt, de cómo de su sitio natal en Leiden va a Ámsterdam, se enriquece, se casa con Saskia, va perdiendo varios hijos. Finalmente, en el último hijo que tienen, ella muere y con el tiempo va a formar pareja con Hendrike Stoffels, que aquí aparece. Una mujer realmente entrañable, muy humilde y que por sobre todas las cosas le importa el bienestar de Titus y de Rembrandt. Tanto así que les conté en el tribunal, en el Ámsterdam, fuertemente protestante, el protestantismo cuando es muy duro, es durísimo. La van a convocar varias veces humillándola públicamente por el hecho de vivir con un hombre sin estar casada. Pero humillaciones feroces, públicas. Rembrandt le pide una y otra vez que se case, pero ella le va a decir siempre que no, que prefiere afrontar todo ese estado de cosas, esa humillación, pero que Titus y él estén protegidos, porque Saskia había dejado una cláusula en que el dinero lo manejaba Rembrandt, el dinero propio y el de Rembrandt, el dinero de ella y el de Rembrandt, siempre y cuando no se casara. Como Rembrandt va teniendo menos encargos, porque se empieza a poner de moda una pintura, digamos, más luminosa, que no vale 2 pesos, más luminosa, etcétera, él va teniendo menos encargos, aunque va a regresar a las maestras desde ya, ¿no? Las otras que se pusieron de moda forman parte de... ¿Cuánto cobraban por un cuadro? ¿Cuánto cobraban por un cuadro? Eso depende mucho de la época y del lugar. Por ejemplo, suponte 100 florines de oro, 100 florines, es una fortuna enorme, enorme. Y Leonardo alguna vez había cobrado eso por algún cuadro. Rembrandt además tiene una de las mejores casas de Ámsterdam, con una colección invaluable de joyas, de armas, de ropa de época, etc. Lo va a ir perdiendo paulatinamente todo. En este caso está pintando a Danae. Episodio mitológico. Danae, según nos cuenta la mitología, es fecundada por el dios Zeus, que se aproxima a ella en forma de lluvia de oro para que no lo descubra Hera o Juno, que es su hermana y la diosa consorte. Aquí el resplandor de la luz está y la mirada de Danae están indicando que se da cuenta perfectamente de quién es, a pesar de que sea una lluvia de oro. La sirvienta que está acá mira desorientada. Tenemos 2 personajes, uno semioculto por la cortina y 2 actitudes diferentes ante lo mismo. Que va a venir el amor, porque justamente de esta relación ella va a ser fecundada, va a tener hijos que son semidioses. Aparece esta representación que se le ha ocurrido a Rembrandt de un Cupido completamente dorado, de oro, un Cupido absolutamente dorado. Es magnífica la composición en la cual parte de las piernas de ella no están en el cuadro, así como parte de este fastuoso asiento, ni la almohada, de modo tal que así genera el espacio infinito y continuo. Además, nosotros cuando la vemos así de lejos, cuando la vemos en forma íntegra y de lejos,
sentimos que podemos recortar absolutamente toda la figura. No. Cuando nos acercamos, vemos la pura mancha, vemos los trazos del pincel de Rembrandt, vemos cómo ha puesto en la puntita de la nariz un naranja similar al de los labios. Observamos absolutamente todos los trazos y una superficie completamente abierta, porosa, que justamente da la cualidad de la vida viviente. No es una superficie marmórea, no es una superficie cerrada, donde no se ve el trazo. No es ni mejor ni peor una que otra. Son dos actitudes de pintar distintas. Además, vemos en esos toques de luz que ha puesto en la mirada, como en esa sonrisa que se insinúa con amor y con aceptación con respecto a lo que va a sobrevenir, una actitud que seguramente él vería en la cara de Heinrich Stoffels con respecto a él mismo. Es un cuadro en el cual la figura no se nos presenta de una manera, sí todo el contexto, pero en el acercamiento no se nos presenta como una lejana figura mitológica, perfecta, bellísima e inaccesible, sino realmente con la mirada de una mujer enamorada que está aceptando con una sonrisa, con una boca húmeda, al amado que llega. En este caso también es Hendrige, pasando el tiempo. Rembrandt va a pintar varios temas bíblicos del Antiguo y del Antiguo Testamento, también del Nuevo, ¿no? Pero del Antiguo Testamento va a pintar muchos temas. Y este tema, Betsabé, en realidad en judío se dice Batsheva, Betsabé. ¿Quién es Betsabé? Es una mujer de mucho peso. El rey David, independientemente de la fe que uno tenga, son personajes que históricamente han existido. El rey David es quizá el rey más importante del Antiguo Testamento. Es el que mató primero a Goliat siendo un adolescente, después fue elegido por toda la gente. Nosotros lo vimos tocar un arpa mientras el rey Saúl programaba matarlo, no lo llegó a hacer, y David es amado profundamente por todos. Está casado, tiene varios hijos. En una ocasión ve en la oscuridad, en una ventana que está enfrente, a Betsabé, esta joven que está tomando un baño. No en este momento es muy posterior. La cuestión es que se enamora profundamente de ella y hace todo lo posible por acercarse. Betsabé está casada, y está casada con uno de los soldados más fieles de David, que es Uría. Entonces van a conformar una pareja, Betsabé y David, además de ser histórica, legendaria, de un amor absolutamente incondicional. Y además, en el momento en que ella queda embarazada, según la ley judía, al no estar el marido porque está en el frente, está en las fronteras, tiene que ser lapidada viva, matada a pedradas, que es lo que va a evitar Cristo en el Nuevo Testamento cuando le digan de la mujer adúltera que hay que matarla a pedradas. Él dice el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Se las mataba realmente, a pedradas. Entonces David está desesperado por protegerla, de modo tal que va a realizar un acto que contradice realmente su naturaleza y del cual se va a arrepentir siempre, pero la salva. Y es el hecho, también lo va a pintar en un momento, es el hecho de que hace volver a Uría, el soldado, y lo hace estar un tiempo con Betsabé, y después lo manda otra vez al frente.
a un lugar de peligro, de manera tal que Betsabé está cubierta ante los ojos de todos. Uría muere, y entonces David puede casarse con Betsabé. Este momento que toma Rembrandt es un momento realmente emocionante, porque acá una mujer le está lavando los pies, costumbre de la época. Betsabé está desnuda y podemos ver que tiene un papel en la mano. En ese papel se le dice justamente que Uría ha muerto, por lo tanto, ella sabe que está a salvo y lo que más le importa, está a salvo el hijo que espera, que es nada menos que Salomón, el rey Salomón, el rey de la sabiduría. Ese va a ser el hijo de David y Betsabé. Aunque tiene otros hijos mayores, David lo va a preferir a Salomón para que lo suceda. La cuestión es que acá hay una representación de distintas emociones con una sutileza que parece imposible lograrlas con un pincel, porque por un lado hay como un leve gesto de enorme alivio, evita la muerte de ella y del hijo, pero por otra parte está diciéndose qué caro que se paga esta liberación. Tiene congoja, y fíjense ustedes cómo la mirada está completamente perdida, masticando una y otra vez cada palabra que ha leído en el papel. Nos acercamos y podemos ver entonces esa mezcla de alivio y por otra parte de tristeza. Rembrandt es extraordinario pintando las distintas sutilezas de los sentimientos. Aquí podemos observar también una superficie abierta y nuevamente a Hendrik Stoffels. Y en este cuadro es el momento en el cual va a seguir enganchado con el tema Rembrandt. Es el momento en el cual aquí Samuel, que era el sacerdote de la comunidad judía de Jerusalén, donde es rey David, lo aconsejaba permanentemente. David es el creador de los salmos a Dios, de la música y de los salmos de alta temperatura poética, y acá está el momento en el cual él, allí atrás, venga coronita, allí atrás ha dicho a Uría que parta nuevamente al frente. Uría, el marido de Betsabé, se lleva la mano al pecho diciendo, bueno, me tengo que despedir de Betsabé. Pero acá lo que cuenta es el gesto de reproche de Samuel, porque sabe lo que está haciendo David. Y por otra parte, David no tiene un aspecto triunfante, está ornamentado con todos los elementos del poder, pero siente que está haciendo algo terrible y lo va a sentir hasta el último día de su vida. Fíjense ustedes la oscuridad de la cual arranca parte de las figuras con esa luz levemente dorada. Esta es la lección de anatomía del doctor Heyman. El cuadro se deterioró, por eso el doctor Heyman está tapado por el marco. En esta lección de anatomía, que es más de 30 y pico de años después de la lección de anatomía que conocemos, es realmente muy cruda, muy cruda. Aquí podemos ver cómo Rembrandt puede representar toda la escala de sentimientos entre la tristeza, la culpa, la expectativa, etc. Y también puede representar como el buey en la carnicería o la campesina orinando y defecando, puede representar con una crudeza tremenda esta autopsia, que es mucho más feroz que la que hemos visto 30 y pico de años antes. Aquí el doctor Heyman
está cortando el cerebro. La autopsia comenzó por acá. ¿Cómo comienzan las autopsias? Es más exacto que el cuadro anterior, que estaba enseñando los músculos del cadáver. Y por otro lado, fíjense ustedes que hay un escorzo muy importante, en el cual la cara del muerto es visible porque está apoyada contra el torso del doctor Heyman. La piel completamente verdosa y el ayudante con una mano en la cintura, donde impacta parte de la luz que da fuertemente en el paño blanco, está sosteniendo como un recipiente. No es un recipiente, es la tapa del cráneo. Es decir, que ha cortado el cráneo, que lo tiene él, y todo esto que cae acá no es pelo, es toda la piel de la cabeza que ha ido retirando para dejar el cerebro al descubierto. Hay que tener mucho coraje para pintar esto. Y Rembrandt no se fija, no le importa, aunque necesita vivir, no le importa si es aceptada o no la obra. Este es su hijo Titus. Nosotros hemos visto un retrato de Titus. Titus, lógicamente, el hijo que ha tenido con Saskia, está solo con él y alguna nodriza hasta que Hendrikje lo cría como hijo propio. Ya tiene 7-8 años. Titus constituye, claro, como era de esperar, la adoración absoluta de Rembrandt. Después de 4 hijos muertos y después de este hijo que le costó la mujer que amaba, lo quiere entrañablemente, y Titus va a estar permanentemente al lado de su padre. Lo va a pintar muchas veces, y en todas las representaciones, Titus, que es un retrato magnífico, Titus va a tener una gestualidad de tristeza, una mirada en la que campea una sabiduría o una profundidad que pertenece más al sufrimiento y a la experiencia de la vejez que a la de un niño que está empezando a escribir las primeras páginas. Aquí se agarra la carita y cuelga el tintero. Fíjense ustedes cómo centra la luz acá y se ha quedado Rembrandt prendado de la mirada de ese hijo. Aquí lo pinta ya de adolescente, vestido como un franciscano. Él no profesa ninguna orden, Titus, pero acá le ha hecho poner un traje de franciscano porque deseaba hacer esta pintura. Podemos ver los rasgos de Titus y podemos observar esos párpados pesados, más por una antigua tristeza que por una cuestión anatómica. Además, esas ramas en el entorno le dan un contexto y las ropas aparecen representadas de manera muy rústica, destacándose con una luz muy potente la palidez de aquel que apunta a la vida del espíritu por sobre todo, que es el caso de Francisco de Asís, no de Titus. Titus es el modelo. Y aquí tenemos a Hendrikje andando el tiempo. Anduvo el tiempo, le ha dado una hija que se llama Cordelia. Y mírenla, es más de 25 años menor que Rembrandt. En este caso la tenemos con esa mirada que es muy clara, es una mirada evidente de una persona de una gran generosidad y por otra parte de una gran humildad. Es una mirada mansa, está como incómoda, con la boquita apretada, porque está vistiendo, está portando joyas que habían pertenecido a Saskia y que pertenecen ahora a Rembrandt, de modo tal que es como que siente que es una ropa que no le corresponde. El lugar de ella lo vivió siempre
como sostén de la casa, en el sentido de afectivo y en el sentido de trabajar, de hacer la comida, de limpiar, de cuidar de Rembrandt, de cuidar de Titus, de cuidar de Corbelli, etcétera, etcétera, etcétera. Acá la incluye en una forma triangular y destaca fundamentalmente la profundidad enorme de esa mirada con esa pizca de tristeza y también de humildad y humillación. Recuerden que periódicamente la citaba. Rembrandt jamás pensó que iba a enterrar también a esta mujer. Es la que en un tiempo fue Danae, ¿no? Cómo la representa enferma. Dense cuenta que está completamente vencida. Es joven. Acá, en una muestra de audacia del color, que después van a querer hacer los impresionistas, lo hacen, y les va a costar tanto tiempo de fracaso, la sombrea en ciertos sectores con verde. Las sombras son coloreadas, ni grises, ni negras, ni marrones, lo cual le da un aspecto mucho más triste, mucho más enfermizo, y una clara conciencia tiene ella y tiene él en su desesperación de que se está muriendo. Se lleva una mano al lugar que evidentemente más le dolía, y fundamentalmente la eficacia desde el punto de vista del éxito de lo que nos transmite, ¿no? De dolor, muerte inminente, el hombre que la ama la está mirando, ella tiene claro que se muere, que deja una hija de apenas 14 años, etcétera, etcétera, etcétera. La curvatura de la espalda está respondiendo a una persona agobiada por el dolor y que tiene muchos años más. Rembrandt está deshecho, Titus también. La quería profundamente y además le tenía tanta confianza a Hendrickje, a su honestidad, que en un momento dado, cuando Rembrandt comienza a no poder pagar las cuotas de la casa, se va endeudando muchísimo, va teniendo, como les dije antes, menos encargos, va a ser citado muchísimas veces por los tribunales de cuentas, que le dan una prórroga, pero después basta, de manera tal que pierde la casa, de manera tal que va a ver cómo desfilan por la puerta de su casa todos aquellos objetos que él había coleccionado durante años, y cómo algunos de sus cuadros son sacados para vender el marco, de manera tal entonces que inmediatamente en ese momento a Titus se le ocurre formar legalmente una asociación con Hendrickje. Él dispone de la parte de la fortuna de su madre Saskia. Entonces, forma una asociación con Hendrickje de manera tal que va a aparentar, para protegerlo, tener a Rembrandt de empleado. Es decir, que las cosas que caigan sobre ellos, no sobre Rembrandt. Titus consigue una casa mucho más modesta y fíjense ustedes la confianza que tenía en Hendrickje, que la asocia a todo lo que tiene. Aquí podemos ver la abrumadora tristeza de un muchacho que tiene solamente 21 años. Esta es una obra maestra que está en el Hermitage, en Rusia, reproducidas más o menos 700 millones de veces. El hijo pródigo. El tema del hijo pródigo fue pintado muchas veces, nunca como lo pinta
Rembrandt. Su hijo Titus, su hijo Titus se casa, su esposa está embarazada y se muere. Titus. Entonces Rembrandt se queda con su hija Cordelia, con una nuera embarazada, y directamente las dimensiones del dolor ya no encuentran palabras. Y lo vamos a ver en un grupo de autorretratos que él realiza desde que entra triunfante a Ámsterdam y cómo lo va tratando la vida. Es uno de los autores que más se ha autorretratado en la historia del arte, con Vincent van Gogh, cerca está Goya, y él es el que supera a todos. En este caso del hijo pródigo, tenemos justamente el episodio de que un hombre rico, honesto, buena persona, tiene 2 hijos. Para sorpresa y dolor del padre, el hijo menor le pide su parte de la herencia. Él se la entrega, es un acto de deslealtad grande. El hijo menor le pide la parte de la herencia que le corresponde, mucho antes de tiempo. El padre se la da. El hijo pródigo parte, no lo ven durante un montón de años. El padre prácticamente lo da por muerto, y ese hijo ha ido dilapidando la fortuna paterna en mujeres, en juegos, en todo tipo de libertinaje. Va a empezar a padecer de una manera terrible. En un momento dado es el encargado de cuidar a los cerdos de una posilga, y se da cuenta y dice: los cerdos de mi padre comen mejor que yo. Y entonces empieza el camino de retorno. No estaba cuidando los cerdos del padre, sino de otro que lo había puesto y dijo: vos sos digno de cuidar un cerdo más. El que había sido un niño rico. La cuestión es que el hijo mayor siempre permaneció al lado de su padre. Este es el momento exacto del retorno, el instante, como le gusta al barroco, como prefiere el barroco, el instante más candente. El hijo pródigo, pelado por la tiña, que es la enfermedad de los pobres, cuando los piojos ya te han infectado y las alimañas te han infectado tanto la cabeza que perdés completamente el pelo, la ropa hecha jirones, este zapato ya no tiene suela, y fíjense ustedes que sin decir palabra se va acercando al padre y se pone de rodillas. Y el padre, que en esa época, así como se lapidaba a la mujer adúltera, podía incluso no solamente renegar de él, esto lo hacía cualquier padre en el mismo momento que le pedía la herencia, él no lo hizo, este padre, sino absolutamente echarlo, no reconocerlo, que era lo habitual. ¿Qué hace este padre? Este padre se torna padre y madre, porque fíjense que aprieta a su hijo contra su regazo y pone las manos sobre él. El hijo está apoyado, desfalleciente en su padre. Es el gesto del amor infinito e inclaudicable. Los que están ahí están mirando expectantes, como diciendo: ¿cómo no lo echa patadas? ¿Qué pasa? Y el hijo mayor, fíjense ustedes que está con ceño y con un gesto de enojo. Hay una contraposición entre esta actitud y esta comunicación emocional de perdón, de culpa, de reconocimiento, de volver a conocer a mi hijo
hijo, rescatarlo del olvido, de la miseria, de la degradación. El padre va a decir: maten los mejores corderos, que vamos a hacer una gran fiesta, porque mi hijo ha vuelto. Y entonces el hijo mayor amargamente le reprocha y le dice: ¿y yo? ¿Y yo que estuve todo el tiempo a tu lado? Y el padre le dice: hijo, vos sos yo mismo, pero tu hermano estaba muerto y tu hermano ha vuelto, y tu hermano ha vuelto a nacer y ha vuelto a la vida y lo vuelvo a tener. Es como si lo hubiera parido otra vez, aún siendo un padre, ¿no? De manera tal que es un episodio de una alta temperatura emocional y que Rembrandt representó como nadie, porque acá lo que predomina es un absoluto silencio, un silencio absoluto, el silencio de la culpa, del arrepentimiento, de la degradación física y espiritual, el silencio del perdón y del amor, el silencio del enojo, el silencio de la curiosidad. Cuando nos acerquemos a estas manos, van a ver ustedes qué lenguaje. Miren, una cantidad de materia, un espesor del óleo con el que va construyendo en cada pincelada la volumetría. Miren ustedes el perfil del muchacho apoyado contra su padre, y acá la mano, con la mano abierta, decir sí, vení, y lo aprieta contra sí, un acto de supremo amor y perdón. Y ahora, para terminar, ¿qué hora es? 40. Para terminar con Rembrandt, les muestro rápidamente unos retratos de los muchísimos que se hizo. En este retrato, Rembrandt acaba de llegar a Ámsterdam. Fíjense la gestualidad. Seguro, mirando, como diciendo: acá llegué, voy a arrasar. Siempre él se reía de su nariz gorda y de sus rulos pelirrojos y rebeldes. Pero fíjense ustedes aquí el gesto de seguridad. Tiene 18 años. Acá se pinta ya pasando un poco de tiempo en su oficio de pintor. Por eso están los rulos despeinados, el que era tan amante del lujo, de la ropa y demás. Acá se está pintando con la mitad de la cara en sombra, y esos rulos a los cuales, fíjense ustedes cómo con prácticamente la punta del pincel ha figurado los rulos pelirrojos, y nos mira acá, rico, famoso, vestido fastuosamente, con una magnífica cadena de oro, una boina de terciopelo con piedras preciosas, pero con una mirada y un entrecejo fruncido que está mostrando la muerte de los hijos. ¿Qué pasa? Aquí tenemos la contraposición deliberadamente buscada con todo el atavío. Lo logré todo, pero en el fondo no tengo nada. Nuevamente vemos aparecer las sombras verdes. Acá se ha muerto Saskia. Miren cómo rota la cabeza, como si alguien le hubiera dado un mazazo en la espalda, absolutamente inesperado. Entreabre la boca, frunce completamente la frente y los ojos absolutamente atormentados. Sigue con los ornamentos de las plumas y de lo que todavía conserva, pero es la cara de una persona que está desmoronándose. Hay que tener mucho coraje para irse testimoniando de esta forma. En este caso pasa el tiempo, ya está con Hendrige, las marcas indelebles de la tristeza, como en Titus,
acá no ha muerto Titus, por supuesto, ni Hendrike tampoco, están presentes en la mirada. ¿No es extraordinario? Acá muestra cómo va perdiendo el pelo, cómo esos rulos rojizos de los que se quejaba se han vuelto blancos, la boca apretada, la frente sumamente fruncida. Este fondo en forma de nebulosa nos está indicando que, ¿sabes qué? No sé qué esperar, no sé qué esperar. Y eso que le falta el golpe final. Acá, miren cómo se representa. Acá ha muerto Titus. Y pintando prácticamente con un amarillo dorado, dejando un fondo completamente negro, da vuelta la cabeza y está con una sonrisa que orilla la locura y que por otra parte está diciendo, y esta basura era la vida, esta basura es la carcajada del que está loco el dolor. Todo lo demás en negro, un empaste enorme. Y este es su último autorretrato, como si se hubiera transformado en una especie de patriarca que sabe que todo lo que pueda esperar no se va a cumplir, o todo lo que pueda construir se va a derruir. Acá es como la imagen misma de la aceptación y la sabiduría. Nos mira con una tristeza infinita, está apretando sus manos sobre el cuerpo. Nos acercamos y vamos a ver en esa mirada extraordinaria, miren lo que es. La muerte de todos los otros hijos, la muerte de Saskia, la muerte de Hendrike, la muerte de Titus, todos los avatares inesperados de una vida que prometía lujo, fama, prosperidad, aquí están presentes. Está mirando desde más allá del dolor absoluto. Unas pinceladas blancas nos dan el ojo acuoso de la lágrima retenida, de las pupilas aguadas de lágrimas sin derramar. Y por otra parte, fíjense estos trazos gruesos con los cuales ha constituido, muy gruesos, miren acá, con los que ha constituido una cara que parece irse desarmando, no por el paso del tiempo, tenía 63 años, sino ¿por qué? Por los avatares de la vida. Reitero, hay que tener un enorme coraje para mirarse en un espejo e ir registrando todos los aspectos que él registró de sí mismo. Otro no lo hace, u otro se pinta de manera serena y tranquila. Rembrandt nos está desnudando el alma en la época del triunfo y en la época casi de la locura del dolor, en la época de la pobreza, del olvido, del abandono. Bueno, vamos.